¿Lo tiene? Hoy nos vamos a concentrar en un solo versículo de ese precioso texto que obviamente ha quedado pendiente para el estudio que ameritaba. En el versículo número 14, libro del Éxodo, capítulo número 3, verso número 14. ¿Lo tiene? Amén. Sí, y damos lectura en el nombre del Padre, sí, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Podría volverlo a leer juntamente, mi amado hermano, conmigo? Nos dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Inclinemos nuestro rostro, sí, y oremos. Padre celestial, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor amado, en esta preciosísima noche donde nos das, Padre amado, la oportunidad de poder ministrar, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Permite, Padre, que este pueblo haya venido no solamente con un corazón sediento de alabar, de bendecir tu nombre, Señor, de internarse también en el tiempo que hubo de la oración para poder recibir de usted la respuesta a la necesidad, sino que en esta preciosa noche también haya esa disposición para aprender, Padre, y poner por obra tu palabra. Señor, háblanos a través de este precioso texto de Éxodo capítulo 3, verso número 14. Sí, mi Dios, nos ponemos en tus manos y que sea la bendición de nuestro Dios recayendo con poder sobre cada uno de nosotros. Amén. Bien, mis amados, hoy vamos a adentrarnos en un tema un poquito para la época o para el tiempo, un poquito difícil de poderlo asimilar, ya que el nombre de Dios ha sido a través de los tiempos y en más de muchas oportunidades, ha sido un tema de discusión más que de edificación. Diríamos así, tan grave a veces se vuelve el poder establecer el nombre del Señor de manera correcta en cuanto a su pronunciación, en cuanto a lo que representa, en cuanto a lo que es, que muchos inclusive han dividido iglesias solamente con respecto a lo que es el nombre de Dios. De allí que hay muchas, por allí diríamos, muchos lugares que se han levantado para supuestamente invocar el nombre del Señor de manera correcta y en función de ello atribuirse de que cuando lo hacen han garantizado o garantizan su salvación. Mi amado, antes de empezar obviamente con este tema, quisiera puntualizar algo mire que se lo pongo de esta forma, antes de entrar al estudio, antes de ingresar a ver todas las formas y las maneras en las que posiblemente se podría llegar a analizar, ver y estudiar el nombre de nuestro Dios, hay algo que usted debe de tener muy en claro. Sobre todo, sobre cualquier otra cosa, la mayor importancia, ojo, dentro de este estudio, es la creencia de que servimos y buscamos al Dios único. Segundo, mi amado hermano, que es solamente a través de su Hijo que podemos nosotros, en ese Dios, ser salvos. Amén. Es lo más importante, creo yo, o es, diríamos, la carta de presentación antes de poder ingresar al estudio. Porque de otra forma usted podría rivalizar, podría contender, podría simplemente hasta discriminar a muchos con respecto al nombre de Dios y hacer de aquello posiblemente hasta una secta.
y eso es lo que sí, se quiere evitar. Por allí las iglesias cristianas mesiánicas tienen mucho justamente que decir con respecto al nombre del Señor, y han despreciado o comienzan a despreciar a las iglesias cristianas evangélicas porque aparentemente nosotros usamos el nombre de Jehová o Jehová, porque así también se lo podría leer y hasta escribir, ¿sí? Haciendo alusión de que estamos equivocados, y por ende al estar equivocados en aquello, entonces Dios dejó de manifestarse o dejó de poder moverse en iglesias que no pronuncian bien su nombre. Por eso es que, mi amado hermano, antes de cualquier otra cosa, usted debe de entender, y por eso hago la puntualización, que la mayor importancia en este estudio no es necesariamente el nombre como tal, porque a la verdad nuestra fe está depositado en un solo Dios verdadero, uno solo. Y luego, a través de ese Dios, el Señor ha enviado su Hijo para poder tener salvación. Nadie puede llegar al Padre si no lo es a través, no de su nombre, sino de su Hijo. Amén. Por lo menos la palabra es clarísima. Imagínate, como para que tengas una pauta, ¿no? Si viene una persona que no sabe leer y escribir, ¿cómo podrá pronunciar, si digo yo, el nombre de Dios si no tiene la capacidad de estas habilidades que son, en este sentido, son adquiridas? Si no lo puede hacer, entonces se podría decir que esa persona nunca o jamás podría ser salvo. ¿Qué decir? Solo como para que se dé una pauta. ¿Qué decir de toda la generación antes de Moisés? ¿Quién podría garantizar que los que antes que se levantaron antes de Moisés, cómo podrían llegar a ser salvos si todavía Dios no se daba a conocer con su nombre? Sí, porque textualmente Éxodo capítulo 3, verso 14, da por primera vez lugar a dar a conocer su nombre, y muchos de aquellos que son cristianos mesiánicos hacen mucho énfasis con respecto a que todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Entonces no se salvaría Abraham, no se salvaría Jacob, no se salvaría Adán, no se salvaría Noé, no se salvaría un sinnúmero de patriarcas que a la verdad, sí, hasta Éxodo capítulo 3, verso 14, su nombre era totalmente desconocido. Ahora, esta es la introducción. Cuando vamos, mis amados hermanos, vayamos ahora sí al texto como tal. Sí, Éxodo capítulo número 3, verso número 14, dice el Señor: respondió Dios a Moisés, recordando de que la respuesta de Dios nace o de otra forma se produce, sí, a consecuencia de una pregunta por parte de Moisés hacia Dios. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Moisés a Dios? Versículo 13, por el contexto, nos dice: he aquí, tú me envías, o yo me allego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, dice allí, ¿qué les responderé? Ahora, la pregunta de Moisés no es válida. No es válida, porque, mi amado hermano, él tenía el indicio general, por así decirlo, de cómo se presentaba a Dios en tiempos antiguos. Mira, Abraham no necesitó saber el nombre de Dios para no poder de pronto evadir el no buscarlo. Más bien, cuando él tuvo el primer encuentro con Melquisedec, ¿cómo le llamó? Tanto Melquisedec como el mismo Abraham en ese primer y gran encuentro con este gran sacerdote Melquisedec, rey de Salem o rey de paz. ¿Cómo le llamó? El Dios Altísimo. Y con eso era más que suficiente como para poder inclinarse, buscar y obviamente ofrendar de manera correcta y apropiada y recibir de parte de Dios su bendición. Mi amado, no es válida la pregunta de Moisés, pero Moisés sí busca, obviamente, una excusa para poder decirle no a ¿qué?
al gran desafío, al gran llamado que Dios le estaba haciendo. Ir él solo a rescatar a toda una nación sometida bajo la esclavitud. Ahora, pero Dios, obviamente, no queriendo ser impedimento a esta, digamos, a esta necesidad de la cual no la había, Dios es, mi amado hermano, recíproco y le dice: ¿tú quieres saber quién soy yo? Correcto. Ahí le responde y le dice: yo soy el que soy. Ahora, esta expresión, de acuerdo a un pequeño estudio, mi querido hermano, que he venido realizando, de acuerdo a esta primera expresión, yo soy el que soy, mi amado hermano, el Señor le hace referencia en ese sentido a Moisés, que él, mi amado hermano, es en esencia lo que es. Ojo, él es en esencia lo que es. He puesto algo, mi amado hermano, que creo yo que le puede servir hasta cierto punto de referencia. Mi amado, cuando se habla de yo soy el que soy, he puesto lo siguiente y se lo leo. Su nombre encierra e implica que él es su propio, ojo, su propio poseedor y dueño de su esencia y existencia. Vea, por favor, la contestación de Dios y analice lo que yo le estoy diciendo o mis palabras. Versículo 14. Yo soy el que soy. Insisto, compárelo con lo que he puesto. Implica que él es el dueño o su propio poseedor y dueño de su existencia, dueño de lo que él es en su esencia. Yo soy lo que soy. Así como cuando a veces alguien le dice a otro alguien: yo soy así y punto. Ahora, claro, si usted conoce, ¿verdad?, a quien se lo está diciendo, esa persona de manera inmediata va a decir: sí, es verdad que tú eres así. Así de rencoroso, así de duro, así de esto, así del otro, así eres. Y él le dirá: sí, yo soy así. Pregunto, cuando alguien le da esta exclamación como respuesta, ¿usted sabe quién es cuando él le dice lo que es? Sí. Dice: sí, es verdad, él es así. Mi amado, Dios hasta ese punto o hasta este escenario, Dios ya tenía una fama que le precedía. Él ya tenía un currículum que lo presentaba delante del mundo. Él era el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y él hasta ese punto, mi amado hermano, todavía, aun cuando no se daba a conocer por nombre, la gente ya lo invocaba. A su forma, a su manera. Pero, mi amado, se comunicaba con Dios. Quisiera de primera mano que me acompañase, mi querido hermano, y venga conmigo, quisiera ir viendo puntos referenciales a través de la Biblia. En Génesis capítulo número 4, acompáñeme por favor. Libro del Génesis, capítulo número 4. Veamos ciertos aspectos allí que dejan entrever, la existencia de una búsqueda por nombre, ojo, por nombre, aun cuando se desconocía del mismo. Versículo número 26. Estamos hablando de los tiempos propiamente adámicos, ¿sí? Versículo 26, dice el Señor: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Verso 26, lea por favor esa última parte. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre. Claro, ojo, quien escribe el Pentateuco es ¿quién? Es Moisés. Y claro, Moisés no se toma, digo yo, o no se queda corto a la hora de poner, cierto, es obviamente usted y yo, ya mismo vamos a llegar a todo esto, si reconocemos que el nombre de Dios, el gran yo soy,
es impronunciable por nuestra forma y nuestro dialecto del español. Es impronunciable porque cuando Dios le dice yo soy, le está diciendo Yevé. Yevé el que llevé. Punto. Nada más. Y eso pronunciando en español. Porque, insisto, el nombre de Dios no tenía, para nuestro idioma español, no tenía o no contenía vocales. Es muy difícil, es un lenguaje glutural, un lenguaje que sale propiamente como que de la garganta. Yo no sé si usted ha escuchado hablar a los rusos. Sí los ha de haber escuchado, por lo menos en película o en algún noticiero, en el internet, en algún video de YouTube. Mi amado, trate de escucharlo. Es una forma de pronunciación y la escritura, casi la escritura rusa, y póngale atención a esto, inclusive salido del culto, vaya y compruebe, la escritura rusa por lo general casi que carece de vocales. Son más consonantes que vocales. Sí, y sus formas y maneras de pronunciación diferirán enormemente. Dicen algunos que es uno de los lenguajes más difíciles de aprender. Sí, más bien dicen algunos que el mandarín, que viene algo asociado con el Asia, sí, es más fácil que aprender que el propio lenguaje ruso. Ahora bien, mi querido hermano, los hombres, y es lo que quiero obviamente resaltar, en versículo 26, en la parte final, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, si es que le quiero quitar el Jehová. Pero ¿cómo invocaban el nombre de Dios? ¿Cómo lo invocaban si aparentemente, entre comillas, no se lo conocía por nombre? Se lo conocía, pero no por nombre. Pero Dios ya se daba a conocer. Por lo menos, si quisiera ser muy práctico en el escenario bíblico, si alguien dudaba de que Dios existía, era solo de caminar de retorno al huerto del Edén, porque el huerto seguía ahí, y encontrarse en el camino antes de ingresar con una espada desenvainada que se revolvía por todos los lados, que no dejaba entrar a ningún tipo de ser humano. Y decía, ¿quién está tras ese evento maravilloso y especial y único? Allá adentro se pasea Dios. Y no se puede entrar porque allí está también ángeles custodiando la entrada. Así de fácil y sencillo era de reconocer en los tiempos de Adán que existía Dios. Por lo menos había un camino que conducía, mi amado hermano, hacia el huerto del Edén, que era delicia, mi amado, y en el caminar el hombre que, usted no cree, pregunto, usted no cree que no hubieron personas, no solamente descendientes de los lomos estrictamente de Seth, sino también de Caín, que no se preguntaban y decían, ¿qué te parece si hoy en la tarde nos escapamos por el huerto? Vamos a curiosear por allá, a ver qué hay. ¿Tú no crees que no había gente aventurera en ese momento? Así como, mira, yo conozco hogares, y hablando de hogares, de los muchachos que viven en los hogares, que hay muchachos que son tremendos, que a veces, mi amado, sin importar quién sean los padres, ellos al ver su ausencia salen de casa y se van a aventurar. Y los padres a veces ni por enterado. Sí, mi amado, en esos tiempos mucha gente debió haber intentado ir ¿a dónde? ¿A dónde cree usted? Al huerto. ¿Y por qué razón piensa usted que querían ir al huerto? ¿Tú no crees que no era un llamado de atención? Era como que algo desafiante y decir, ¿y qué te parece si nos acercamos al árbol de la vida? ¿Qué te parece si rompemos la maldición? Veo cómo muere la gente. Y el huerto estaba allí. Mi amado, si Dios no hubiera quitado el huerto del Edén a la presente fecha y existiera, ¿tú no crees que más de 7,000 millones de habitantes, por lo menos unos cuantos, no hubiesen querido emprender el viaje al huerto del Edén y disfrutar de vida eterna? Exacto, si se han ido a la luna, no se van a ir a meter en el huerto del Edén. Mas sin embargo,
estas son adherencias solamente. Lo que resalta en este verso 26 es que la descendencia de los hijos de Set, del cual se habla de Enos, la gente, mi amado hermano, ya comenzaba a invocar el nombre de Dios. Mira que me voy a comer el término Jehová. Pero comenzaban a invocar el nombre de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo comenzaban a invocar? Ahora, si tú me lo dices a mí, y si yo me pusiera en el plano bíblico, si yo estuviera allí, yo no necesito tener un nombre para no buscar a alguien del cual yo dependa, sobre todo en cuanto a mi existencia. Yo simplemente mirando al cielo puedo decir, Señor del cielo, ampárame. Usted ha escuchado expresiones como esta en momentos de crisis. Hay gente que no conoce el nombre de Dios, pero no por ello le dice, Diosito, ayúdame. ¿Verdad? Oh Altísimo, ampárame. ¿Me entiende? La razón como tal de haber invocado el nombre de Dios sin conocerlo, hablando del nombre, mi amado, ya implicaba una inclinación de una generación a buscar a un Dios por nombre, no conocido, pero por sus obras ya era conocido. Ya el salmista diría más adelante que los cielos cuentan. ¿Qué hacen los cielos? ¿Qué cuentan? Y el firmamento anuncia, ¿qué cosa? La obra de sus manos. Ya la gente, por el solo hecho de ver todo lo que Dios tenía provisto para ellos, mi amado, decían, aquí hay un creador que debe de ser honrado, debe de ser buscado, debe de ser exaltado. Eso por un lado. Ahora, cosa curiosa, Dios ya se había dado a conocer por su nombre. Claro, con Moisés se resalta, dile al pueblo que yo soy el que soy. Insisto, yo sé y entiendo que el nombre de Jehová como tal fue un agregado a la Biblia. Eso es indudable, porque el término Jehová es un término latinizado. Mi amado, en la gran Septuaginta, que fue, mucha gente pregunta, ¿qué es la Septuaginta? Mi amado, la Septuaginta fueron 70 judíos, 72 exactamente, judíos que tradujeron el hebreo al griego. Y esto ocurriría aproximadamente en el siglo II después de Cristo. Y fueron los primeros textos bíblicos que la iglesia cristiana comenzó a tener en sus manos para no solamente quedarse con las cartas de Pedro, de Pablo o los evangelios, sino que también vieron la necesidad de escudriñar toda la escritura. Pero ellos no tenían al alcance, ni mucho menos la forma y la manera de entender el Antiguo Testamento, siendo escrito en un idioma para ellos prácticamente desconocido. Entonces se levantarían 72 judíos para tomar los escritos del Antiguo Testamento y comenzarlos a traducir al idioma del griego. Y allí, mi amado, obviamente muchos, mi amado, no entendían qué representaba o qué significaba o cómo se podía leer el nombre de Dios. Muchos judíos ortodoxos, aún, mi amado, en el tiempo de Moisés, no pronunciaban su nombre porque temían ofenderlo al solamente pronunciarlo. Pensaban que si pronunciaban el nombre de Dios, mi amado, estaban yéndose en contra de uno de los más grandes mandamientos de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y eso fue para ellos penosamente, diríamos, un arma de doble filo. Tan sagrado consideraron su nombre que era mejor ni siquiera pronunciarlo. De hecho, indagando un poco en libros de otro tipo de autores, pero obviamente historiadores bíblicos, mi amado, solamente el único que si podía pronunciar el nombre de Dios una vez al año para poder dar el sacrificio al pueblo era el sumo sacerdote. Y esto solamente a sus oídos, no para el pueblo común. Para que nadie lo pudiese afuera repetir. De allí, mi amado hermano, sí, que el temor, sí, de toda la nación
Para con el nombre se hizo como se suele decir en tiempos modernos, se hizo un tabú. Y dijo, no, el nombre de Dios ni siquiera se lo podría llegar a pronunciar. Ni aún en el idioma latinizado, en las iglesias primitivas, el término Dios no se pronunciaba. De hecho, solamente se decía des, la D y la S, sin las vocales, para poder referirse en ocasiones muy especiales al Dios de los hebreos, pero ya para la iglesia cristiana. Pero en el latín, que de allí es donde desprende el término Jehová, que por cierto se le añadieron las vocales, porque trataron de latinizar el término o las letras YH. Ahora, el abecedario que usted y yo tenemos está al momento completo, pero en la antigüedad el abecedario no tenía ni siquiera no tenía la H de por medio, sino que directamente era la Y. Así como en la actualidad nuestro abecedario ya no tiene la ñ, ni tiene la R, sino la R. Una sola. Mira que hasta nuestro propio vocabulario, nuestro abecedario ha cambiado. En nuestros tiempos había que decirlo completito. Ahora está más reducido. Mira cómo ha cambiado. Y eso obviamente cambiará las variantes a la hora de pronunciar. Mi amado hermano, sí, como referencia de cómo Dios ya había dado a conocer su nombre como era, pero obviamente no se lo había, diríamos, estandarizado a la hora de pronunciar su nombre. Ven conmigo a la Biblia y veamos otro texto de referencia. Ya te di el primero, que era Génesis 4, versículo 26. Acompáñame a Génesis capítulo 15. ¿Lo tiene? En el libro del Génesis, capítulo número 15, dice el Señor. Voy a leer desde el versículo número 3 y terminaré en el verso 7. ¿Lo encontró? Dice el Señor. Dijo también Abraham: mira, le dice él a Dios, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, obviamente, de la tienda, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Mira, ojo, voy a quitar el nombre de Dios, sí, hablando de Jehová, para dejarlo en el aire, pero obviamente luego observar algo de suma importancia. Y pone allí: y creyó a Dios. Sí, es decir, hablando de que Abraham le creyó a Dios de que así habría de ser. Y le fue contado por justicia. Verso 7, léelo. Y le dijo: yo soy. Saca a un lado Jehová. Ahí, ¿qué le dice el Señor a Abraham? Yo soy que te saqué de Ur de los Caldeos. Ahí está el nombre de Dios. Yo soy, sacando obviamente el término de Jehová, que te sacó de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Más adelante, mi amado hermano, si me acompaña a Génesis 28, lo mismo sucederá con Jacob. Lo mismo, igual. ¿Lo tiene? En Génesis capítulo 28, mira que de adrede estoy sacando el nombre de Jehová. De hecho, en muchas sectas de los cristianos mesiánicos han borrado por completo el término Jehová, literal, de sus Biblias y lo han traspuesto por el término Yahvé o por el término yo soy. Dice en Génesis 28,
Sí, asimismo, leeré un poquito con el contexto para ir al verso 13, que es obviamente donde quiero llegar. Dice el versículo número 12. Y soñó, hablando de Jacob, cuando iba de huida. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Verso número 13. Ahí leamos. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo ¿a quién? A Jacob. ¿Qué le dijo? Yo soy. Quita Jehová. ¿Y qué continuaría? Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. ¿Sí? La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Amado, el término yo soy ya estaba en pleno uso. No era algo nuevo, pero sin embargo, insisto, Moisés lo utilizará como excusa para poder poner una traba a fin de que se le impida a él hacerse cargo de esta designación. Ahora bien, cuando retomamos el libro de Éxodo capítulo número 14, es evidente, mi amado hermano, que el nombre de Dios como tal, hablando del gran yo soy, insisto, y mire que yo le di una pequeña referencia personal, su nombre implicaba o encerraba que él era su propio poseedor, dueño de su existencia y de su esencia. Ahora, Dios como tal, si usted de hecho puede pasar el nombre solamente de Dios, el nombre de Dios, ¿es un término singular o un término plural? Hay un texto que a muchos pone su piel de gallina. Cuando uno va a Deuteronomio capítulo número 6, capítulo 6 de Deuteronomio. ¿Y por qué lo recalco o lo remarco de esta forma? Porque yo quiero, o más bien no quiero dejar fuera de su nombre al Trino Dios. En Deuteronomio capítulo número 6. ¿Lo tiene? Versículo número 4. Dios le dirá al pueblo lo siguiente. Oye, le dice el Señor a su pueblo. ¿Lo tiene? Deuteronomio 6, verso 4 al 5. Sí, 4 al 5. Oye, Israel. Hoy, porque estamos en algo de estudio, voy a sacar el nombre de Dios a un lado. ¿Sí? Es decir, no voy a pronunciar Jehová, sino que voy a decir nuestro Dios uno es. La pregunta clave, ¿Dios es singular o plural? Ahora, no se confunda, no necesariamente lo que lleva ese al final es plural. No podríamos decir que por algo que lleve ese al final necesariamente tiene que ser plural. Pero sin embargo, el término teo, porque de allí se desprendería ya en el idioma hebreo, claro, dicho en español, mi amado hermano, significa Dios, y teos, obviamente, significa dioses. Es evidente que la S le daría, al final de teos, el término apropiado para un término plural. Pero en el caso de la presentación que Dios hace en este texto de Deuteronomio 6, verso 4, mi amado, su nombre aquí necesariamente implica que hay más de uno en él. Ojo, más de uno en él. Y para poder entender en parte lo que estoy diciendo, vamos por favor, y yo quisiera en ese sentido ir al mismo libro del Génesis, volvamos al inicio por el amor de Dios, y veamos los típicos textos de referencia para poder encasillar a Dios en más de un ser al mismo tiempo.
capítulo 1. ¿Lo tiene? Génesis capítulo número 1, dice el Señor, verso número 26. ¿Ya lo tiene? Dice allí el Espíritu de Dios, entonces dijo Dios. ¿Lo tiene? Entonces dijo Dios, hagamos, ahí sí está en plural, no hay lugar a duda, hagamos al hombre, y aquí vuelve al plural, sí, en su tercera persona, dice, hagamos al hombre a nuestra, no dice voy a hacer el hombre a mi semejanza, sino que dice a nuestra semejanza. Sí, a nuestra imagen, y conforme a nuestra semejanza. Por 3 oportunidades, mi amado hermano, usted encontrará aquí que hay más de uno involucrado en la decisión de la creación del ser humano. Primer punto dice, hagamos. Luego dice, a nuestra, hablando de su imagen. Y luego dice, conforme a nuestra, así semejanza. Mi amado, es evidente de que Dios desde el inicio da a conocer que en su sola persona hay más de una deidad habitando. Ahora bien, para poderlas identificar, si bien es cierto no es tema porque estamos analizando el nombre, es bueno aprovechar y dejar en claro, llamado, que el mismo título, por así decirlo, que se le da al Padre, también se le podría dar al Hijo y obviamente ¿a quién? Al Espíritu Santo. Jesús también se atribuyó el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre del gran YHWH. Y eso fue lo que él lo dijo en hebreo cuando vinieron a capturarlo los del Sanedrín. Luego lo diría en griego. Allí está la diferencia entre una expresión y otra, de acuerdo, en este caso, a las palabras que se leerán. Y acompáñeme, por favor, porque es necesarísimo leerlo. Sí, ven conmigo, mi querido hermano, al Nuevo Testamento y veamos esta referencia bíblica. Vayamos, mis queridos hermanos. Déjame ubicarlos y antes de darte la referencia bíblica. Tengo tantas que la verdad están gran conglomerados aquí. En el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, ¿lo encontró? Evangelio según San Juan, capítulo número 18, verso 4 al 6. Leo desde el 4 solamente para poder llegar con el contexto, al texto que se quiere referirse. ¿Lo tiene? Juan capítulo 18, verso 4 al 6. Dice allí el Señor, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, y aquí él tomará el nombre, él tomará el nombre de Dios como propio. Es como que si va alguien, no sé, haz de cuenta que el gerente, mira, el otro día tomé una foto, a ver, déjeme ver si de una vez ilustro la enseñanza. Y yo sé que le va a causar algo de gracia, pero es algo muy ilustrativo que creo que viene muy bien en esta preciosa noche podérselo otorgar. Si alguien, mira, si yo fuera
a una empresa llamada, y usted la conoce, de pronto si le digo el nombre comercial lo saca rápido, si le digo el nombre legal se demoraría un poquito. Si yo, como tal, fuera a importadora El Rosado y ingresara por su puerta principal en sus oficinas y me presentara con mi nombre, mi amado hermano, posiblemente no pase de la recepción. Llego a la recepción, me dice, disculpe, ¿quién es usted? Yo le digo, fulano de tal, me digo, es mi nombre, Paul Coronado. Me dice, sí, siéntese y espere. O si no me preguntan, ¿qué quiere? Y si le digo qué quiero, me dicen, no se encuentra, venga mañana o le avisamos nosotros. Punto. Pero si yo voy a esa empresa y le digo, yo soy Paul, solamente el nombre, y luego le digo, déjeme leerlo bien, Karninsky, bueno, lo leo tal cual como, o sea, lo digo tal cual como lo leo. Sarninsky, me dirán, pase adelante, vaya a la gerencia y de una vez, ¿y qué quiere? Ahora, importadores rosados son los denominados micomisariatos. Si le doy ese nombre o ese apellido, de aseguro que se me abren todas las puertas y por donde camine, todos los empleados al verme, no solo me saludarán, se pondrán muy diligentes. Porque uno de los que lleva el apellido del dueño ha llegado al centro comercial o a las oficinas. Mi amado hermano, digo esto porque cuando Jesús, si volvemos obviamente al texto del Evangelio según San Juan, nos dice el Señor en su palabra, versículo número, del 4 a 6 estamos. ¿A quién buscáis? Le responderán ellos a Jesús, el Nazareno, o Jesús Nazareno. Y Jesús, mi amado hermano, se atribuye en ese momento, mi amado, la identidad, el nombre, como que sacaría la cédula y dice, yo soy Dios. Y le dice, yo soy. Por primera vez en todo el Nuevo Testamento se pronuncia, o Jesús pronuncia su nombre como lo que Él es allá arriba. Porque Él no estaba mintiendo con respecto a su identidad. Él estaba hablando lo que Él era en esencia. ¿Por qué? Porque Él había salido del Padre. Y cuando Él se presenta de esta forma, tal cual como lo dijo Dios a Moisés, ¿y qué le diré yo al pueblo si me pregunta quién me envía? Dios le dice, yo soy. Le dice, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, cuando les dijo, sí, yo soy. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Todos, dice la Biblia, retrocedieron y como que la unción del santo cayó. Y dice la Biblia, y cayeron. Todo el mundo cayó a tierra. Todo el mundo se fue para atrás. Y vinieron obviamente un gran grupo, vinieron alguaciles, vinieron gente armada, vino Judas. Judas también cayó en ese momento. Qué curioso. Cuando él, mi amado, se presentó delante de todos estos, al parecer por rostro, por fisionomía, nadie lo reconoció. Nadie, porque Jesús tenía claro como Dios. En ese momento él estaba totalmente endiosado en ese momento. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Cuál era su intención? ¿Librarse de la cruz? No, salvaguardar a sus discípulos. No quería que ninguno perezca, porque en ese día, mi amado, si Jesús no da la pauta de ir y salir al frente y dar el pecho para que las balas caigan, mi amado, se hubiese llevado a cabo una gran matanza. Y Jesús hace uso de lo que Él era, en esencia, el gran yo soy. Mi amado, cuando vemos textos como estos, obviamente sí, podríamos sacar a relucir que Dios no está solo en el asunto, o por lo menos en su divinidad, en su esencia, y por ende, cuando usted invoca a Dios, está invocando implícitamente también a su Hijo.
Ahora, cuando uno va al libro de Isaías, acompáñeme por favor, vayamos a un texto que creo yo que es muy, pero muy conocido. En el capítulo número 9 de Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo número 9. Aquí ese texto o esa profecía habla con exclusividad con respecto al Mesías, a Cristo. Y cuando la Biblia se refiere a Él, a Jesús, se refiere, mi amado hermano, con toda la dignidad, ojo, con toda la dignidad de la que se atribuiría de cualquiera de nosotros al mismo Dios, al único Dios, al Padre. Dice el versículo, voy a leer desde el versículo número 3 en adelante. Quiero llegar al verso número 6. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega o en la cosecha, como se gozan cuando reparten los despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Verso 6, aquí, póngale atención. Porque un niño, mira que habla de Cristo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, ojo porque viene como príncipe, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Ahora, si alguien tiene dudas, y quiero dar esta pequeña digamos, parte anexa antes de la lectura. Si alguien se complica por el nombre de Dios a la hora de querer o no querer pronunciar para poder orar, porque hay muchos que dicen, no hermano, a mí me gusta orar, pero poniendo el nombre de Dios en esencia en primer orden, porque creo que si no lo digo, Dios no me va a escuchar. O si no lo menciono en nombre, no me salvo. Porque hay un texto bíblico que lo leeremos más adelante, que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y eso lo dirá tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero recuerda, mi amado hermano, que su nombre como tal no necesariamente es la llave para poder ser salvo, sino el sacrificio, y así empecé, el sacrificio de Jesús. ¿De qué le sirve a alguien nombrar el nombre de Dios, mi amado, si su vida no ha cambiado o no ha sido perdonada de sus pecados? No le servirá absolutamente de nada. Ahora, dice el texto, versículo 6, y se llamará su nombre. ¿Lo tiene? ¿Cómo? Y todo esto está y empieza con mayúscula por la dignidad que se le quisiera otorgar. Admirable. Usted le puede decir a Dios también lo mismo, ¿verdad? Mi Dios es un Dios admirable. Segundo, consejero. Se le está hablando como designación ¿a quién? No al padre, sino al niño que habrá de nacer. Se le dirá consejero, pero también se le dirá Dios fuerte. ¿Cómo? Dios, sí. Dios fuerte. ¿Cómo más se le dirá? ¿Y cómo es eso entonces? ¿Cómo más se le llamará? Padre eterno. Pero ¿por qué, mi amado hermano, diría cualquiera? ¿Por qué Jesús se atribuye? No, Jesús no se atribuye nada, porque Él no lo está diciendo. Dios, el Padre, le está diciendo a Isaías que escriba lo que habrá de ser su hijo. Porque el Padre y yo, dijo Jesús, somos uno. Y esto es lo que no entienden posiblemente los unicitarios y por otro lado, los que son cristianos mesiánicos. No lo entienden. Porque no pueden asimilar
sí, que Jesús es Dios en toda su esencia, como lo es el Padre. Claro, hay jerarquía entre el Padre y el Hijo, por supuesto que sí, pero hay armonía entre ambos. Ellos no se celan en su puesto. Nosotros celamos. Oye, ¿qué haces ahí parado? Ahí va el pastor, sale de ahí. El Padre no se complica porque la gloria no se le sube a la cabeza. A usted y a mí se me sube a la cabeza. Pastor predicó bonito. Y digo, ¿es verdad? Pero sí. Mi amado, mira cómo se le llama al niño que habrá de nacer. Se le dirá que es admirable, consejero, Dios fuerte y cualquiera, bueno, hasta ahí lo asimilo, pero Padre eterno, a ver, ahí ya no, como que ya se me hace algo duro, pero no, Dios fuerte, príncipe de paz. Luego en el Nuevo Testamento se le dirá Rey de reyes y Señor de señores, como para poner a estremecer a cualquier unicitario o cualquier cristiano mesiánico y decir, ¡no! Está equivocado, está mal el original, está mal la etimología. No, no está mal, está muy bien, porque lo corrobora tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Mi amado, pero de esto hay muchísimo, diría el Chavo del Ocho. Cuando uno, mi amado, revisa y recuerda que yo le hice acotación a ciertas expresiones que había podido incluir dentro de lo que implicaba el nombre de Dios, cuando él decía yo soy el que soy, que implicaba de que si su nombre, mi amado hermano, daba a entender que él era su propio poseedor, su propio dueño, tanto de su esencia como de su existencia. Mi amado, el nombre de Dios es reconocido de muchas formas. Unos le dicen Yahvé, otros le dicen YHWH porque quieren decir lo más apegado posible. Otros le dicen Jehová, otros le dicen Jehová Nishi, otros le dicen Jehová Sabaoth, otros le dicen Elohim, que fue la forma más tradicional de podérselo encontrar. Otros le dicen, como se leía en Isaías, Dios eterno, admirable, consejero, príncipe. Otros le dicen papito, otros le dicen Abba Padre. Llámelo como lo llame, Él es Dios. Amén. Y la salvación vendrá cuando invoco a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. El único camino que me conduce al nombre de ese gran y poderoso Dios se llama, mi amado hermano, Jesús de Nazaret. Él me lleva de la mano derechito al trono de la gracia y de la misericordia. Ahora, yo sé que esto por fuerza tiene segunda parte, obviamente. Se decía de que Dios se presentaba a Moisés como el dueño y el poseedor de sí mismo, en esencia y en existencia, en sustancia. ¿Qué le quería decir Dios a Moisés a través de esa tarjetita de presentación? Yo soy el que soy. Le estaba diciendo, yo soy el que siempre he sido. ¿Y quién es? ¿Y cómo es eso? Prácticamente diría cualquiera, mira, yo soy en esencia tres cosas para ti, Moisés. Que tú, créalo o no, mis hechos, mis evidencias, así lo denotan. Yo soy primeramente el Dios eterno. No tengo principio y no tengo fin, por eso soy lo que soy. Segundo, yo soy un Dios universal, total. Dios ha dicho, o diría más adelante, sí, yo soy el Dios único, el Dios verdadero. Fuera de mí no hay Dios. Yo soy el Dios absolutamente de todo. Primero, soy eterno. Segundo, en esencia, como soy dueño de mí mismo, no solo que soy eterno, no tengo inicio y no tengo final, sino que soy el único Dios. Porque por ahí puede ser que el hombre invente otro Dios luego de mi aparición. Cuando hablo de aparición, hablo de darse a conocer a los hombres. Porque Dios era Dios antes de que el hombre aparezca en la tierra. Él ya era y ha sido siempre Dios.
Y como tercer aspecto, Dios no solamente era eterno, un Dios totalitario en cuanto a universal, sino que también era incomparable, único, exclusivo. Todos estos tres aspectos, mi amado, conllevan por parte de la tarjeta de presentación de Dios, lo hacen ver como yo soy el que soy. Y ahí les dice, así le dirás al pueblo, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy. Para entender el yo soy, ya como tal, en la parte final del versículo 14 que dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió en vosotros. Él tenía que darle el repertorio que se conocía de Dios. Dios eterno, Dios universal y el Dios incomparable. No había pruebas a futuro. Habían pruebas de lo que ya Dios había hecho. Hay textos bíblicos, mi amado hermano, que son, digo yo, decisivos y concluyentes con respecto a estas tres cosas. Por ejemplo, voy a dar simplemente como para no alargar. Cuando uno va, mi amado hermano, acompáñame, quisiera que vayas al libro de los Salmos, capítulo 45, verso 6. Vamos a verlo así, tipo metralleta. Vamos a descargar ahí. En el libro de los Salmos, capítulo 45, verso número 6, algo reconoce David. ¿Quién podría saber de Dios? Pero solo el Espíritu Santo conoce los profundos de Dios. Y Él lo revela a quien quiere, obviamente, darle a conocer las cosas más escondidas de Dios. Dice el versículo número 6, tu trono. ¿Lo tienes? Salmo 45, verso 6. Tu trono o tu poderío, oh Dios, es eterno. Es eterno y redunda al decir y para siempre. Lo eterno es para siempre, por cierto. Pero al decirlo por segunda vez de esta forma, lo único que hace es darle mayor énfasis a lo que él ya sabe que es. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Luego dirá, cetro de justicia es el cetro de tu reino. En el Salmo 135, verso número 13, no solamente habla acerca de su trono o su señorío o su reino, sino que habla de su nombre. Su nombre. Dice Salmo 135, verso 13, oh Jehová, eterno también es, ¿qué cosa? Lo que hoy estamos estudiando. Eterno es, ¿qué cosa? Tu nombre, tu memoria, oh Jehová. No la mía, sino la memoria de él. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Sí, cosa grande, ¿verdad? Ahora, eso en cuanto al Padre. En cuanto al Hijo, algo muy semejante se dice en la Biblia. Cuando uno va a la carta a los Romanos, capítulo número 1, verso número 20, mira lo que habla acerca del Hijo. Luego veremos lo que dice acerca del Espíritu Santo también. Ya lo tiene. Romanos 1, verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, y dirá, su eterno poder y deidad, ¿lo tiene? Se hacen claramente visibles ¿desde qué tiempo? ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y aquí ya con eso le argumenta para el hombre, de modo que no tienen excusa. ¿De qué? No tienen excusa de qué. De no poder reconocer de que hay qué cosa a lo largo de todo el mundo, de toda la historia, un Dios. Y un Salvador, por cierto. Cuando uno va, mi amado hermano, en el mismo Nuevo Testamento, quisiera, mi querido hermano, leer lo siguiente. Cuando uno va a Juan, capítulo 8, estas palabras son de asombro. De pronto, leídas
pero no entendidas en su magnitud. En Juan capítulo 8, versos 57 al 58, Jesús dice lo siguiente. ¿Lo tiene? Hay muchos que han limitado a Jesús como un ser creado, porque la Biblia dice en el mismo libro de Juan, en el primer capítulo, que Dios también hizo aparecer en el escenario a Jesús. Ya lo leeremos, pero primero y luego leeremos lo otro. En Juan capítulo número 8, versículos 57 al 58, ¿qué dice el Señor? ¿Lo tiene? ¿Qué dice el Señor? Verso número 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿a quién? A Jesús. Porque Jesús estaba hablando acerca de cosas que aparentemente por su edad no tenían coherencia para la mente finita de los religiosos de su tiempo. Le dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y andas predicando. ¿Qué has visto a quién? Le dijo él. ¿Qué has visto a Abraham? Claro, es que ellos no vieron jamás en Jesús a un Dios eterno, pero Él es a Dios. De ahí que Isaías no pierde su esencia. Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese. Y mira lo que dice, yo soy. ¡Wow! Yo soy. Hay mucha gente que minimiza a Jesús cuando lee el Evangelio de Juan capítulo 1, en el verso número 1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo hacen ver como que el Señor creó al verbo, y no es así. O por lo menos si uno quiere leer con su propia forma de, o como dicen, quiere leer de manera semántica el texto, a su propia interpretación, obviamente que le podría decir a la Biblia todo lo que uno quisiese ver o quisiese entender. Pero los contextos bíblicos, aún del mismo Juan, dan a entrever de que Jesús era un ser eterno. Dice pues en ese texto mismo, versículo 1, en el principio era el verbo. Y cuando habla del principio de lo que el hombre conoce por medio de la misma escritura. ¿Qué cosa fue en el principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted lee ese texto y lo compara con Juan 1:1, lo único que usted va a corroborar es que Jesús estuvo juntamente con su Padre creando todas las cosas. No que Él fue creado en el principio, porque la Biblia dice que en el principio era el verbo. Y ese es el verbo ser o estar conjugado en tiempo pasado. Era el verbo. Y el verbo era juntamente con ¿quién? Allí hay una amalgama. Nos guste o no nos guste verla. Hay una amalgama ahí. Era con Dios. No, sí, y qué interesante. No dice era en Dios, como que si estuviese dentro, sino que era con, al lado. Una cosa es ir con alguien y otra cosa es ir en alguien. Yo puedo ir en el vehículo, pero no puedo ir con el vehículo. Si voy con el vehículo, entonces yo voy al lado del vehículo. Pero si voy en el vehículo, voy dentro del vehículo. Hay que leerlo bien, ¿o no? Mi querido hermano, era con Dios. Y luego dirá, todas las cosas, si por Él fueron hechas. La pregunta es, ¿de quién habla el texto? De Dios, el Padre. No, habla del Hijo. Pero que le dio todo para que su Hijo lo pudiese disfrutar. ¿Por qué? Porque el mismo texto más adelante, obviamente en otro texto dirá, todas las cosas por Él fueron hechas y por medio de Él subsisten. Amado, insisto, el tema es fascinante cuando se lo quiere ver bajo la eternidad de Dios. En cuanto a la universalidad o totalidad de Dios, en Deuteronomio capítulo 10, verso 14, le dije que iba a disparar un poquito rápido. En Deuteronomio 10, verso 14 dice, he aquí Jehová, tu Dios, ¿sí? ¿Lo tiene?
Deuteronomio 10, verso número 14, en cuanto a lo grande que es Dios, más allá de lo eterno que es. Dice verso 14, he aquí de Jehová tu Dios. Y mira cómo lo hace saber. He aquí que de Jehová tu Dios, de mi Dios sí, el tuyo, no de ningún otro, son los cielos y los cielos de los cielos. ¿Cuántos cielos apareció allí? 3. Y eso coordina, mira, coordina como anillo al dedo con la revelación que el apóstol Pablo recibe. Que él había conocido de alguien que había ido ¿a dónde? Al tercer cielo. He aquí que los cielos, dice aquí, ¿qué más? Y los cielos, segundo, dice aquí, de los cielos, tercero, la tierra y todas las cosas que hay en ella, ¿son de quién? Son de Jehová tu Dios. Son de Él, a Él le pertenecen. Mi amado, Dios es un Dios universal, rige en todo el universo. No le pertenece a Thanos y a Marvel, no. Es de Dios. Él sí puede hacer así y te mata no el 50, te mata al 100%. Cuente. Esas son formas y maneras. Mire, yo le digo Diosito cuando me siento chiquito y quiero que me engría. Así como cuando usted le dice a su papito o abuelito, y mi abuelito, uy, mijito, qué lindo, y lo abraza. Sí. No, yo no necesito, ya le digo, a través de un diminutivo, achicar lo que es Dios. Yo sé lo que es Dios. Y yo sé cómo Dios, por su palabra y por lo que Él hace en nosotros, yo sé que tenemos un Dios grande. Más allá de cómo yo lo llame, cómo yo le diga, Dios es Dios. Y punto. Obviamente que sí. En la primera carta de las Crónicas, capítulo 17, ese precioso nombre del cual se habla en la Biblia, sea que le quiera decir Jehová, Yahvé, Elohim, Adonai, como usted desee, dice la Biblia, no, primera de Crónicas, capítulo 17, verso 20, no hay semejante a ti, ni hay Dios, sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Por qué? Porque por la fe, sí, ellos fueron afirmados en la fe, por la palabra, fueron afirmados en la fe. Sí, no hay semejante a ti, dice, hablando desde el principio, Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según, ¿qué cosa? Tus cartas de presentación, ¿cuáles son? Todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Todo milagro, toda cosa, buena o mala, que Dios permita o no permita, yo digo como creyente ahora, es Dios rigiendo el universo. Que hay una tempestad, Dios está allí. Que hay guerra, Dios también estuvo allá. Que llovió del cielo pan, Dios fue. La verdad es esa. Dice la Escritura, mi querido hermano, hablando de aquello mismo, pero dentro asimismo de la totalidad y la universalidad de Cristo. En Mateo capítulo 11, mira, así como el Padre es el dueño de todo y creador de todo, Jesús también lo es, su santo Hijo. Por eso es que su nombre, mi amado hermano, representa no solo lo que Dios el Padre es, sino lo que Dios el Hijo también lo es. Y mira, dice en Mateo capítulo 11, verso número 27, todas las cosas, lo dice Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahora la pregunta es, ¿qué cosas? ¿Qué cosas fueron entregadas por el papá al hijo? Mira que por ahí hay padres que son limitados. Dicen, mira, cuando yo me muera, el carro te lo doy, la casa no.
O a ti te dejo esto, pero lo otro no. Eso no, mira, yo me voy muriendo y encima del ataúd pones algo encima. Eso no, eso yo me lo llevo en la tumba. Por ahí escuché hace algún tiempo atrás que una señora, sí, dejó una gran herencia, era millonaria, todo lo dejó a su gato. Todo lo dejó a su gato. También escuché asimismo de otra mujer que cuando murió se hizo enterrar con un vehículo. Son cosas muy curiosas que pasan en nuestro mundo. Mi amado, pero cuando se trata en esencia de lo que es Dios y lo que implica su nombre y su poder, mi amado, en su totalidad y universalidad, dice Mateo capítulo 11, verso 27, Jesús habla: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Usted dirá, ¿qué cosas? Todas, el universo, sí, todo. La tierra, sí, todo. Todo me fue entregado por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino ¿quién? El Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino también ¿quién lo conoce? El Hijo. No hay restricciones entre ambos. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Me entiende? Por eso es que el único camino para llegar al Padre por fuerza no es el nombre, es el Hijo del Hombre. Ahora, si en el Hijo del Hombre usted proclama el nombre de su Dios, será salvo, obviamente. Pero el hablarlo no implica que usted se salva. ¿Usted no cree que los demonios saben perfectamente cómo se llama Dios? Por supuesto, y están en condenación. ¿Cuántos vinieron ayer al culto? Ayer se habló de una manera muy, pero muy estremecedora con el mensaje. Acuérdense que el mensaje de ayer era ¿cuál? Peligro inminente. Tremendo tema, ¿no? Y tremenda enseñanza. Mi amado, Lucas capítulo 10, verso 22 dice, Lucas 10, verso 22, dice el Señor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Eso en cuanto a la universalidad de quién, del Padre, incluido el Hijo. Pero aparte y por último, está también que Dios es el único Dios. Y fuera de Él no hay Dios. En el Salmo capítulo 72 dice, y con esto terminamos, dice el Señor, verso 18 al 19: bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único. ¿Lo tiene? Salmo 72, verso 18 al 19. El único que hace maravillas. Y nuevamente harán alusión a su nombre. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Él es el único. No hay, dice la Biblia, que no hay Dios fuera de Él. No hay Dios. Y así como lo habla de Él, también se habla de Cristo. En el Salmo 136, versos 4 al 9, algo semejante dirá: al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Cuando usted lee el Salmo número 136, usted verá un decacordio repetitivo. En toda expresión de presentar a Dios como el Dios creador, terminará diciendo, sí, la parte final que dirá, porque para siempre es su misericordia. Lea por favor el verso 5. ¿Qué dirá? Al que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Para siempre. Verso 6. Así hasta el 9. Ajá, para que enseñoreen. Ahora, mi amado hermano, pregunto, así voz suelta:
¿qué otro Dios ha hecho lo que ha hecho nuestro Dios? Hermano, que por ahí le sanó a este, le sanó. ¿Cómo vas a comparar? Como dicen por ahí, hermano, fui donde San Gregorio y me sanó del dolor de cabeza. ¿Cómo vas a comparar una hormiga con una ballena? No hay punto de referencia. Quiero que entienda esto. No hay punto de referencia. Es decir, mira hermano esta lenteja. Y de pronto decir, hermano mira el sol. No hay punto de referencia. Quiero que entienda esto. Mucha gente se deja arrastrar de pronto por, no digo que no hay poder en aquello que no es Dios. Claro que hay poder, pero nunca se comparará al poder del único y poderoso Dios. Ni uno, no se comparará. Jamás. Mira, Dios pone a su Hijo, mira, a la par con respecto a esto. Cuando uno va al Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, y con esto termino, dice el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Juan 17, 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, pero también que conozcan a quién. ¿A quién dice ahí? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Mira, se pone como que dice, mira, la única razón de ser que yo tengo para predicar el Evangelio es que te conozcan a ti, el único Dios, y que me conozcan a mí, tu Hijo. Prácticamente se ponen a la par. Claro, en jerarquía el Padre es mayor que Jesús, pero tienen el mismo poder. Tienen la misma dignidad. Comparten, mi amado hermano, el mismo trono. Recuerda lo que dice Apocalipsis. Para que estén donde yo también estoy. Porque así como mi Padre, yo me he sentado en su trono. Yo no sé, pero si alguien le cede el trono a alguien, dirá, que si se pone en ese trono, ¿qué dirás que es? Rey. Si Dios se sienta, le dirás ¿qué cosa? Rey. Si se levanta el Padre y se siente el Hijo, ¿qué le dirás? Rey también. Ahora, eso no implica de que Jesús tenga su trono. Él tiene también un trono. Está sentado a la diestra de Dios. Y un día Jesús se levantará de su trono y te sentará a ti, a ti y a ti y a ti, para que compartas con Él también, mi amado, su grandeza. Es que a Dios no lo achica ni lo hace más grande un trono. Él es el que es, el gran yo soy. Tu Dios, mi Dios, a ese Dios servimos y lo alabamos cada día. Oremos a nuestro Padre Celestial. Amantísimo y único y soberano Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no quisiera, oh mi Rey, en esta preciosísima noche terminar sin poder decir de Juan 14, 26 algo que de seguro debe también de ser considerado. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, así como envió a su Hijo, dice, el Padre envió